La morada del lamento presenta el desenlace del ente del espejo. Última entrega de la historia de Valeria y su familia, y el ente que habita en su espejo. Lo que pasó después de que Valeria se desvaneciera en el patio no fue un silencio, sino un zumbido. Ese siseo metálico en los ductos del clima se volvió tan fuerte que los vidrios de la cocina empezaron a fracturarse en patrones que parecían telarañas. Mi jefa estaba en un rincón, balbuceando oraciones que ya no tenían sentido en este plano de la realidad. Fue entonces cuando mi abuela, que no se había movido de su mecedora en días, se puso de pie. No se veía asustada, se veía furiosa. «Ya basta de llorar, mujer», le dijo a mi jefa con una voz que cortaba el aire. Esa cosa de las estrellas cree que somos ganado, porque olvidamos quiénes somos nosotros. Pero la sangre tiene memoria, aunque nosotros hayamos querido enterrarla. Me agarró del brazo con una fuerza que no debería tener una mujer de su edad. Sus dedos se sentían como tenazas calientes. Me llevó hacia el fondo de la casa, hacia el cuarto de trebejos que siempre estaba cerrado con doble candado. Mientras caminábamos, el pasillo se estiraba. Juro por Dios que la puerta de la cocina se veía a kilómetros de distancia y el techo parecía haberse elevado hasta perderse en una negrura violeta. Estábamos caminando por la arquitectura de la necrópolis, pero la abuela ni siquiera parpadeó. Número 1. El pacto olvidado en el azogue. Al entrar al cuarto, el olor a ozono fue reemplazado por algo más antiguo. Olor a polvo, a incienso rancio y a plata oxidada. La abuela apartó un montón de cajas viejas y mantas llenas de moho hasta que llegamos a un objeto alto, cubierto por una lona de terciopelo negro que parecía absorber la poca luz que quedaba. Tu tatarabuela decía que para combatir a los que vienen de afuera, necesitas a alguien que sepa lo que es estar adentro. Susurró la abuela, retiró la lona. Era un espejo, pero no uno normal. El marco era de una madera negra, tallada con figuras que parecían nudos infinitos, similares a las cicatrices en la espalda de Valeria. El cristal no era transparente, tenía un tinte grisáceo, como si estuviera lleno de humo atrapado. Hace 3 generaciones, nuestra familia dejó de usarlo. Pensamos que ya no era necesario. Pensamos que el mundo se había vuelto moderno y que las sombras se habían extinguido. Pero las sombras no se extinguen, solo esperan a que el espejo se ensucie para volver a cruzar. Me explicó que lo que habitaba dentro de ese espejo no era un fantasma, sino un ente especular, un espíritu que nuestra estirpe había domesticado mediante sacrificios de sangre y voluntad durante siglos. Era un guardián, pero un guardián con hambre. Su función era devorar a cualquier entidad que intentara cruzar a nuestro plano sin invitación. Número 2. El despertar del vigilante. La abuela sacó una navaja pequeña, la misma que usaba para cortar las hierbas de sus remedios, y se hizo un corte limpio en la palma de la mano. Sin dudarlo, estampó la mano ensangrentada contra el cristal del espejo. Al principio no pasó nada. Pero luego, el humo dentro del espejo empezó a girar. El reflejo de la habitación comenzó a distorsionarse. Vi mi propio rostro en el espejo, pero mi reflejo no se movía como yo. Mi reflejo me estaba mirando con una curiosidad depredadora, y sus ojos eran pozos de una plata líquida. Él es el segador de reflejos. Estaba dormido, porque dejamos de alimentarlo con nuestra atención. Pero ahora que el cosechador de las estrellas ha abierto un agujero en la casa, el segador ha sentido el olor de la presa. Los del vacío son el manjar favorito de lo que vive en el azogue. De repente, el cristal del espejo se volvió líquido. Una mano, idéntica a la mía pero hecha de una sustancia que parecía mercurio oscuro, empezó a emerger del cristal. No había ruido, solo un frío que te quemaba los pulmones. El ente no salió por completo. Se quedó como una silueta pegada a las superficies. Saltó de la superficie del espejo a la pared y luego al suelo, moviéndose como una sombra proyectada por una luz que no existía. Número 3. El choque de dos mundos. Salimos al pasillo.
La casa ya no era nuestra casa. Las paredes estaban cubiertas de esa brea aceitosa y los ángulos de las habitaciones se habían retorcido tanto que sentía que caminaba por el techo. En el aire flotaban esos puntos blancos, las entidades del vacío que Valeria había dibujado. Estaban intentando materializarse, susurrando el nombre de mi hermana con voces que sonaban como estática de radio. Fue entonces cuando el ente del espejo actuó. Fue una carnicería silenciosa. La sombra de plata líquida se lanzó contra uno de los puntos blancos. No hubo una pelea física. El segador simplemente envolvió a la entidad del vacío con su oscuridad. Escuchamos un chirrido agudo, un sonido de cristal rompiéndose en 1000 pedazos, pero dentro de nuestras cabezas. El punto blanco desapareció, borrado de la existencia. El segador no mata, él reclama. Lo que sea que atrape, se convierte en parte de su reflejo para siempre. El ente se movía con una gracia aterradora, saltando por los ductos del clima, arrancando de las paredes las huellas del gran cosechador. La brea negra empezó a retroceder, evaporándose en un humo blanco que olía a incienso sagrado. El siseo metálico se convirtió en un lamento de agonía. Número 4. El rescate de Valeria. Llegamos al patio. El cielo de Monterrey estaba oculto tras una cúpula de color violeta radioactivo. En medio del parche de tierra muerta, Valeria estaba suspendida a unos centímetros del suelo. Su cuerpo estaba conectado a la torre invisible de la necrópolis por hilos de luz negra que salían de las cicatrices de su espalda. El gran cosechador estaba ahí. No podíamos verlo con los ojos, pero sentíamos su masa, una presencia de kilómetros de altura que aplastaba nuestra voluntad. Era como estar bajo una campana de metal hirviendo. La abuela me dio el espejo de mano que había traído consigo. Ponlo frente a ella, que se vea a sí misma, pero no a la Valeria de ahora, sino a la que el segador guarda en su memoria. Corrí a través del campo de estática. Sentía que mis pulmones se llenaban de polvo de estrellas, que mi identidad se deshilachaba. Pero cuando coloqué el espejo frente al rostro de mi hermana, el ente del espejo, que estaba agazapado en mi propia sombra, saltó hacia ella. El impacto fue como una explosión de luz fría. El segador de reflejos se entrelazó con los hilos de luz negra. Fue una guerra de frecuencias. El cosechador intentaba succionar la sinapsis de Valeria, pero el segador estaba usando a Valeria como un anzuelo para morder al cosechador. Por un segundo, vi al gran cosechador. Era una masa de ojos y engranajes orgánicos que ocupaba todo el horizonte, y vi cómo el ente del espejo le arrancaba un pedazo de su esencia. Un grito transdimensional sacudió la ciudad de Monterrey. Los transformadores de luz de toda la colonia estallaron al mismo tiempo, dejándonos en una oscuridad absoluta. Número 5. El regreso y el costo. Cuando desperté, era de mañana. El sol de Monterrey entraba por la ventana con una violencia normal, bendita. No había brea en las paredes, no había frío ártico. Valeria estaba tirada en el césped del patio, respirando con dificultad, pero sus ojos volvían a tener pupilas. Ya no recordaba la necrópolis, solo decía que había tenido una pesadilla muy larga sobre edificios de vidrio, pero la casa no era la misma. Mi abuela estaba sentada en la cocina, tomando un café con la mano temblorosa. El espejo de marco negro estaba ahora colgado en la sala, en un lugar prominente. «Ganamos, ¿verdad, abuela?», pregunté, acercándome a ella. Ella me miró con una tristeza que me revolvió el estómago. Se bajó el cuello de la blusa y vi que la marca del nudo, la misma que tenía Valeria, ahora estaba grabada en su propia piel, pero brillaba con un tono plateado. El cosechador se fue. Sí, no volverá a este sector del vacío por un tiempo. Pero despertamos al segador, hijo, y él no aceptará volver a la oscuridad del cuarto de Trevejos. Él ha probado la carne de los dioses y ahora sabe que estamos aquí. Me acerqué al espejo de la sala. Vi mi reflejo. Todo parecía normal, excepto por un detalle. Mi reflejo no estaba sosteniendo la taza de café que yo tenía en la mano.
Mi reflejo estaba parado, con los brazos cruzados, sonriéndome con una boca llena de dientes demasiado afilados. El precio de nuestra seguridad es la vigilancia. De ahora en adelante, nunca mires al espejo por más de 3 segundos. Y nunca, por nada del mundo, apagues todas las luces de la casa. Si el segador se queda sin sombras ajenas que devorar, empezará a buscar en nuestros propios ojos. Valeria se está recuperando, pero a veces, cuando pasa frente a un cristal, se detiene y ladea la cabeza, como si escuchara una música que nadie más oye. La necrópolis está lejos, sí, pero ahora, el monstruo que nos salvó vive en nuestras paredes, esperando que alguien olvide la regla y deje la casa en total oscuridad. Anoche, escuché un goteo. Fui al baño y vi que el azogue del espejo estaba sudando. En el vapor del cristal, alguien había escrito una serie de coordenadas nuevas. No eran del espacio profundo, eran las coordenadas de la casa de mi tía en San Pedro. Ya llegaron, vato. Pero esta vez, nosotros abrimos la puerta desde adentro. Si el video te ha gustado, no lo olvides. Comparte y suscríbete. Me ayudarías mucho para seguir trayendo más historias de la Morada del Lamento.